Bueno, soy su profesora Magali y en esta ocasión vamos a desarrollar el tema de la semana número 7 sobre la morfología. Pero quiero comenzar haciendo un énfasis. Cuando nosotros vamos a trabajar un tema, como lo venimos haciendo cada semana, los conceptos y los aspectos que se van mencionando se van relacionando unos a otros. Cuando trabajamos un tema, nosotros mencionamos varios criterios, ¿verdad? Clasificamos, por ejemplo, en esta semana vamos a clasificar a los morfemas, vamos a mencionar los procesos para formar palabras y las clases de palabras. Entonces, cuando analizamos todo el tema de morfología, estos criterios se van a involucrar. Cuando busco, por ejemplo, la segmentación correcta de una palabra, a la vez voy a estar utilizando otros criterios, ¿no? Como la clase de palabra que es, si es variable, invariable, si es una palabra monomorfemática o polimorfemática, si hay género, si hay número. Es decir, los conceptos siempre se van a relacionar, siempre se van a involucrar. Por eso es importante de que tú me tomes mucha atención y seas muy observador al momento de analizar una frase o una oración. ¿Ok? Bien, entonces vamos a comenzar definiendo qué cosa es la morfología. Bueno, partiendo del concepto de morfología, la entendemos como una disciplina lingüística que viene a estudiar un aspecto del lenguaje, la estructura de las palabras. Entonces, en este caso se va a describir cuáles son los componentes pequeños que aparecen dentro de una palabra y nos permiten generar significados. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el morfema se entiende como la unidad mínima de significado, mientras que la palabra se puede entender como el morfema o el conjunto de morfemas, que es portador de todo un significado mayor. ¿Ok? Veamos a continuación las siguientes palabras. En el caso de la palabra, por ejemplo, mar es una palabra, ¿verdad? A la vez es un morfema, y esta palabra es portadora de significado. Pero también podríamos decir mares. La siguiente palabra, pared. Ustedes saben que pared es una palabra, tiene significado y está constituida solamente por un morfema. Es esa asociación, los morfemas son unidades con significado. Pero también podríamos decir paredes. La palabra césped tiene significado y está constituida solo por un morfema, pero también podríamos decir céspedes. Ahí tenemos entonces dos morfemas, ¿verdad? Vamos sumando en cada palabra dos morfemas. Uno que es la raíz y el otro que nos viene indicando el número plural. Igual ocurre en flor. Flor es una palabra, tiene un morfema y podemos unirlo a otro morfema más, flores. La palabra carne tiene significado y podríamos observar que esta palabra solamente tiene su raíz y podríamos añadirle un sufijo como S para indicar el plural. Entonces la S también es un morfema. Camión es una palabra, solo está constituida por un morfema, que es su raíz, y podríamos decir también camiones. Entonces, como tú observas en este conjunto de palabras, estamos observando que estas raíces, estas bases se han unido a otro morfema. Cada uno tiene un significado. Estos morfemas que yo he añadido de color amarillo también son morfemas porque son portadores de significado. Indican el número plural. ¿Correcto? En cambio, estos morfemas que yo he marcado de color anaranjado, ¿no? Son la base de una palabra, son el significado básico. Vienen a ser la raíz de una palabra. Entonces, cuando analizamos morfología, lo que tenemos que hacer es entender de dónde parte esta palabra. Preguntarnos, por ejemplo, de dónde proviene. Como el ejemplo de la palabra perritos también. Cuando yo digo perritos, muy bien, perritos es toda una palabra, pero ¿de dónde proviene? De perro, ¿verdad? Entonces la raíz sería perro, ¿verdad? ¿It qué significa? Significa que son perros
de tamaño pequeño, ¿verdad? Por eso le decimos diminutivo, es el significado de ese morfema. La O es un morfema también porque nos está indicando el género masculino. Y la S nos está indicando el número plural. Entonces, la palabra perritos es un conjunto de morfemas. Cada morfema está aportando un significado, el significado del animal, del tamaño, del género y del número. Entonces, de eso se ocupa la morfología, de explicar cómo los hablantes van generando distintas palabras. Ahora, las palabras se pueden clasificar, los morfemas, mejor dicho, se pueden clasificar tomando en cuenta los tipos de significado. Por un lado tenemos a los morfemas lexicales. Estos morfemas son la base de cualquier palabra. Por lo tanto, cuando tú vas a segmentar una categoría gramatical, tienes que comenzar primero ubicando la raíz. ¿Ok? Y también te vas a dar cuenta de que esa parte de la palabra es el significado recurrente. Por eso se le dice que las raíces son el principio, son el núcleo morfológico de toda palabra. Una manera, por ejemplo, de poder identificar con facilidad las raíces es buscar un conjunto de palabras que tenga significados similares, que entiendas tú que significan lo mismo, para ver que la forma se repite. Claro, entendamos también que los morfemas, como son unidades de significado, están en nuestra mente, pero pueden proyectarse al exterior a través de nuestra pronunciación o también a través de nuestra escritura. Entonces, por eso buscamos un conjunto de palabras que tenga una forma, una expresión, una pronunciación muy parecida. Veamos. La palabra sol, tú sabes que sol es una palabra, tiene significado, hace referencia al astro, pero también podría decir soles. O podría decir soleado. Entonces, ¿qué hago? Cuando quiero hallar la raíz, busco palabras como sol, soles, soleado. ¿Y qué es lo recurrente? ¿Cuál es el significado recurrente en estos casos? Sol, esos sonidos. Por eso decimos, la raíz es este conjunto de sonidos. La palabra mar, tú sabes que mar alude a la masa de agua. Puede también ser mar o mares. Puede ser marinos, ¿verdad? Marino, puede ser marinas, puede ser marinos. Entonces yo me he dado cuenta que en este conjunto de palabras los sonidos que se repiten son mar, por eso aseguro que esa es su raíz. La palabra abuelo, muy bien. La palabra abuelo, como te has dado cuenta, la O nos está indicando que es un varón y si digo abuela nos está indicando que es la mujer. Entonces, esta raíz, por ejemplo, no puede aparecer nunca suelta, abuel, no es palabra, cosa que no ocurría con los dos ejemplos anteriores, como sol y mar. Son raíces y a la vez pueden aparecer desligados de otros morfemas. Aquí siempre tiene que estar ligado a un sufijo, abuelo, abuela, abuelito, abuelitas, etc. La palabra casa es igual. Casa es un lugar, ¿verdad? Es un inmueble, entonces casa, nunca su raíz va a aparecer sola. Y para comprobar de que es su raíz, buscamos familia de palabras. Casa, casas, ¿no? Casona, caserío. Entonces, los sonidos que se repiten siempre son los mismos. Por eso la seguridad de que casa, ¿no? Tiene este conjunto de sonidos como raíz. En el caso, por ejemplo, de la palabra bueno, también es un adjetivo y esta palabra tiene como raíz buen. Puede ser bueno, puede ser buena, puede ser buenitos, ¿no? Y ahí te das cuenta, todos los sonidos repitentes llegan hasta la N. Muy bien, entonces, como ves, buscamos grupo de palabras. Y lo mismo nos va a suceder con los verbos. La palabra comparo, yo comparo, que es un verbo. Tú comparas, comparé, comparaban, ¿no? Comparó.
Y ahí me doy cuenta que el sonido recurrente siempre es hasta la R. Ahora, hay algo importante que tengo que mencionarte. Esta rapidez para segmentar una palabra va a depender mucho de tu habilidad, ¿ok? Esa habilidad tú la forjas buscando siempre palabras que cumplan con esta condición de frecuencia. Si no cumplen con esa frecuencia, entonces vas a notar algo especial, como en el caso de algunos verbos. Los verbos tienen una morfología especial, distinta a los sustantivos, a los adjetivos. ¿Por qué? Porque tenemos verbos que se llaman regulares. Entonces, sus raíces siempre son las mismas, sus raíces no cambian. Como lo hemos notado en el ejemplo del verbo comparo, porque viene del verbo comparar. En cambio, el verbo decir, cuando yo lo conjugo, puede pronunciarse dijo, dije, diré, decía. Entonces, ahí me voy dando cuenta que hay muchos sonidos que cambian. Por lo tanto, esa raíz es una raíz que va a diferenciarse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un verbo irregular. Entonces, cuando tengo el verbo decir, recuerda que en el caso de los verbos vamos a tener un tratamiento especial. Debemos de partir siempre por el infinitivo. El verbo dijo viene de decir. Entonces le quitamos automáticamente esto, los sufijos ar, er, ir, que son las marcas del infinitivo. ¿Y cuál es el sonido que te queda? Des. Pero ¿qué pasa? Cuando yo conjugo este verbo, suena distinto a la raíz. Dijo, entonces la raíz es nada más dije. Dije se repite, pero en la palabra diré, en futuro, cambia esa J a una R. O en la palabra decía, cambia la vocal y cambia la consonante, ¿verdad? Entonces va variando. Pero, ¿cómo has hecho para segmentar? En el caso de los verbos, solamente partes del infinitivo, así como lo he hecho yo. Y luego el otro morfema final siempre va a comenzar con una vocal. En cambio, las consonantes suelen muchas veces terminar, los verbos en estos casos suelen terminar en una consonante. En el caso de la raíz del verbo ser, por ejemplo, ahí pasa algo mucho más especial que en el verbo decir, porque en el verbo decir al menos podíamos dividir la raíz y el morfema gramatical que lo acompañaba. Pero en el caso del verbo ser se convierte en algo mucho más difícil, porque cuando conjugamos decimos soy, eres, es, fui. Y como te estás dando cuenta, cambia la S, cambia la vocal, cambia la consonante, cambia mucho, ¿verdad? Entonces, aquí la división se convierte en algo mucho más complejo y no es conveniente realizarla. O sea, no puedo partir, como lo hemos hecho en todos los ejemplos anteriores, dividir la palabra por lo menos en dos segmentos. Sin embargo, sí se cuenta. Es decir, yo sé que en la palabra soy hay raíz, porque viene del verbo ser, y lo mismo pasa con las otras tres palabras, con eres, es y fui. Tienen raíz. ¿Por qué? Porque provienen del verbo ser. El único inconveniente es su segmentación. ¿Ok? Entonces, que quede claro ese tratamiento especial con los verbos irregulares. Otros morfemas son los gramaticales. Los morfemas gramaticales se les llama así porque sus significados son totalmente lingüísticos. No nos aluden a un concepto, a una idea, a una imagen. Por ejemplo, cuando utilizo la palabra luna, alude al satélite, ¿verdad? Entonces, nos alude directamente a algo. En cambio, cuando yo tengo una S, ¿a qué nos alude? Solamente el concepto de número plural. O una O, ¿qué nos indica la O? Que es un género masculino. ¿Te das cuenta? Entonces, los morfemas gramaticales se llaman así porque sus definiciones son mucho más lingüísticas. Tal vez algunas para ustedes van a resultar mucho más sencillas, pero algunas van a tener que tener bastante cuidado y van a tener que aprenderlas, porque para eso estamos en este curso. Entonces, los morfemas gramaticales se pueden clasificar en dos subgrupos, flexivos y derivativos. ¿Por qué se les llama flexivos? Porque siempre van a solamente precisar
añadir, sumar un concepto a la raíz. No modifican, no alteran el concepto básico de la palabra. Estos se pueden clasificar a su vez en dos tipos. En flexivo simple, cuando lleva únicamente un significado a su raíz, y amalgama, cuando añade varios conceptos. Veamos a continuación. Los flexivos simples, entonces, pueden ser el género y el número. Ahora, morfológicamente, el género se subdivide en dos variedades, género femenino y género masculino. Usualmente, el género femenino suele estar marcado con el sufijo a, que es el morfo, que expresa el género femenino. Cuando utilizo la palabra morfo, hago alusión a la expresión, al sonido o a la letra. Bueno, por último, si lo pueden entender así, a la que yo me refiero. Por ejemplo, yo sé que muchas palabras que terminan en A son femeninas y muchas palabras que terminan en O son masculinas, ¿verdad? Por ejemplo, princesa, femenino porque termina en A. Gata, femenino porque termina en A. Médico es masculino porque termina en O y abogado es masculino porque termina también en O. Ahora, estos ejemplos que tú acabas de ver son sustantivos de seres vivos, ¿no? Princesa, gata, para personas, animales, pero también, por favor, no se te vaya a pasar que algunas cosas pueden expresar también el género masculino femenino sin ser sexuados, como es el caso de la palabra lapicero, ¿no? Lapicero. Muy bien. La palabra lapicero termina en O y esa O nos está indicando su género. Y una manera incluso de reafirmar este concepto de género es apoyándonos un poquito en aquellas palabras a las cuales nosotros llamamos artículos, ¿ok? Porque la morfología, tú lo debes entender así, no es una disciplina totalmente aislada, sino que se involucra de alguna manera también con la sintaxis. Entonces, es un método para comprobar o estar mucho más seguros de si es o no un morfema. Por lo tanto, tú siempre vas a decir la princesa, la gata, el lapicero, el médico, el abogado. Pero yo te pregunto, si observáramos la palabra mano, termina en O, pregunto, ¿esa O es género masculino? ¿Qué hacemos? A ver, lo que tú vas a hacer es añadirlo con un artículo a la palabra. Decimos la mano. Entonces, ahí te das cuenta que esa O no es morfema, que esa O es parte de su raíz. ¿Ok? Ahora, el número. El número puede clasificarse en dos variedades, número singular, el número singular nunca lo marcamos morfológicamente, pero el número plural sí, a través de dos alomorfos. Un detalle, ¿qué son los alomorfos? Los alomorfos son las variaciones o alternancias que tiene un morfema, como la S. Tú sabes que la S solita indica plural y es indica plural, es el mismo concepto pero con distinto morfo, con distinta pronunciación. Por ejemplo, la palabra botella, yo sé que aquí no hay ninguna marca, por lo tanto sé que está en número singular. En cambio, botellas termina en S y sé que está en plural. O frágiles, que viene de frágil, sé que está en número plural, pero su marca es. Aquí encontramos estos alomorfos. ¿Ok? Ahora, el morfema amalgama se le llama así porque expresa 5 conceptos. Y esos 5 conceptos solamente ocurren con los verbos conjugados. ¿Ok? Un verbo que te puede indicar persona. Por ejemplo, ejercitamos. ¿De dónde viene la palabra ejercitamos? De ejercitar. ¿Ok? ¿Qué te dije hace un momento acerca de los verbos? Le quitamos
ar, er, ir. ¿Qué me queda? Ejercit. Entonces yo sé que la raíz es ejercit y por lo tanto el amalgama siempre comienza a partir de la vocal. Amos. Escribía. ¿De dónde viene esa palabra? De escribir. ¿Correcto? ¿Qué le quito? Ir. ¿Qué me queda? Script. Hasta la consonante B. Raíz. Y lo que queda es mi amalgama. Está conjugado. El verbo corren, ¿de dónde viene? De correr. ¿Qué le quito? Er. ¿Qué me queda? Cor. Entonces cor es tu raíz y en, ¿ves? Comienza en vocal y todo lo demás es tu amalgama. Subieron, ¿de dónde viene? De subir. ¿Qué le quito? Ir. ¿Qué me queda? Sub. Sub es una raíz porque estamos haciendo alusión a una acción, es un verbo, ¿verdad? Entonces, sub es también la raíz y a partir de la i y todo lo demás es el amalgama. Muy bien, la palabra iré, ¿de dónde viene? De ir. ¿Qué le quitamos? ¿Le quitamos todo? No, ¿verdad? Claro, no le vamos a quitar todo porque si no nos quedamos sin sonido. Obviamente aquí pasa algo inusual. Y es justo lo que te dije hace un momento con respecto a los verbos irregulares. Aquí la división va a ser mucho más compleja porque es un verbo irregular. Entonces, no es conveniente que te esfuerces en reconocer si es la E, si es E con R, no es lo conveniente. Lo que sí debes entender es que es una palabra polimorfemática y está compuesta de dos morfemas. La raíz, que no la has podido dividir, más su morfema flexivo amalgama. Ahora, ¿por qué es amalgama? Porque te indica persona, número, tiempo, modo y aspecto. Por otra parte, los morfemas derivativos son aquellos que van a alterar, van a afectar el concepto de la raíz. Y los morfemas derivativos pueden ubicarse antes de la raíz o después de la raíz. Por ejemplo, la palabra inquietos, ¿de dónde viene? Viene de quietos, viene de quieto. Entonces, quiet, ya sabes que es la raíz, ¿no? Tú puedes decir inquietos, inquietas. Entonces ya sabes, como acabas de estudiarlo, tienes el flexivo de género, que es la O, el flexivo de número, que es la S, tienes la raíz, que es quiet, y el morfema derivativo es in. Y hay muchas palabras que comienzan con este prefijo, ¿no? Y indican una negación, porque ese es el concepto, ¿no? Niega la raíz. Despeinados viene de peinados, ¿correcto? Y peinado viene de peinada, viene de peinar. Entonces, peinar sería la raíz. Un detalle, por ejemplo, tú debes recordar a los participios. ¿Qué son los participios? Los participios son palabras que terminan en ad-oído, los regulares. Y estos siempre suelen tener este morfema at-it. Cuando los veas, cuando veas este sufijo, por favor, ahí considera un morfema derivativo, porque altera el significado de la raíz. O y S ya sabes que son flexivos, ¿verdad? La raíz es pain y des también es un morfema derivativo. Por favor, anda asimilando poco a poco en esta descripción los morfemas derivativos que en muchas palabras se va a cumplir. Recombinar viene de combinar, ¿no es cierto? Combinar. Pero recuerda lo que te dije acerca de los verbos, que ar, er, ir son morfemas derivativos, ¿no es cierto? Aquí tenemos ar y aquí tenemos el prefijo. Dos morfemas derivativos. Submarinos viene de marinos, viene de marina, viene de mar. Entonces, sub es morfema, mar es raíz, in, morfema derivativo, o género masculino y la S, número plural. Como te has dado cuenta, la raíz es mar, aquí tenemos sub, que es un prefijo, in, que es otro morfema derivativo,
O y S, que son los flexivos de género y número. Avispadas. ¿De dónde viene? De avispa. Entonces, avispa sería la raíz. At, ya te lo expliqué. Puede ser avispadas, avispados. Yo sé que la A es género y la S es número plural. Lo sé porque mentalmente estoy haciendo un repaso en mi cabeza acerca de palabras que sean parte de esta familia. Yo pusiera avispadas, avispada, avispado, avispados. Barbudos. ¿De dónde viene barbudos? De barbudo, y barbudo viene de barba. ¿Correcto? Tienes la raíz, tienes ut, que es un morfema derivativo, la O, que es género masculino, y la S, que es número plural. Casitas viene de casa, de casita, ¿no es cierto? De casa, casona. Entonces, cas sería tu raíz. It es un morfema derivativo. A es género femenino y la S número plural. Lecheros viene de lechero, lechera, viene de leche, ¿no es cierto? Entonces, lech sería la raíz. Morfema derivativo, porque es el que ha afectado el concepto de la raíz. La O sería el género masculino y la S tu número plural. Entonces, estas consonantes, vocales, estos sonidos que estoy subrayando son los que están dándole una nueva construcción a la palabra. Buenísimos viene de buenísimo, buenísima, buenísimo, bueno, ¿no? La palabra bueno es la raíz. Isin es una marca de superlativo, es un intensificador, morfema derivativo. La O es género y la S es número. Manecillas viene de manecilla, viene de mano. Entonces mano será mi raíz. Es un morfema derivativo. Il es un diminutivo, ¿no? Es un alomorfo que hemos ya mencionado en la palabra casita. Recuerda, te hablé de los alomorfos. Los alomorfos son las variaciones que presenta un morfema. Entonces aquí tengo en casita it, en manecillas il, y ambos indican el mismo concepto, el mismo morfema, el diminutivo. Por eso estos vienen a ser alomorfos del diminutivo. Muy bien, entonces sigamos con la segmentación morfológica de manecillas. Manek, aquí ek es derivativo, la A es femenino y la S es número plural, ¿no? ¿Cómo lo comprobamos? Porque decimos las manecillas. Imperdibles será como adjetivo, viene de perder, perdible, viene de perder. Ahí está, la raíz de perder. Entonces, in es morfema derivativo, indica negación. Ible es morfema derivativo. Y S es número plural. Entonces, todos estos morfemas que yo los he marcado, jóvenes, por favor, tomen la atención porque puede ser muy probable que en algunos contextos se repitan. Otra manera también de entender o clasificar los morfemas es según la posición. Por eso hablamos de los afijos. Los afijos se pueden clasificar en prefijo, cuando el morfema está antes de la raíz, sufijo, cuando está después de la raíz, e infijo, cuando el morfema está en la raíz, está dentro de la raíz. Por ejemplo, la palabra inmoral, ¿no? Aquí tenemos un prefijo, un morfema derivativo. La palabra, por ejemplo, perro. Perro tiene aquí un sufijo, que es el género masculino, está después de la raíz. Anita, el nombre es Ana y el morfema diminutivo se ha metido en la raíz.
Lo más común es que veamos palabras que presentan prefijos y sufijos, solamente mirar la posición, ¿no? Pero esta clasificación es una clasificación nada más física. Es mucho más importante para ti que estudies los morfemas flexivos y los derivativos. Ahora, la morfología estudia los procesos de formación de palabra, es decir, cómo el hablante combina sus distintos morfemas para construir significados. Tenemos la derivación. ¿En qué consiste la derivación? En observar que en una palabra existe una raíz más un morfema derivativo. ¿Ok? No importa la posición, si es prefijo, sufijo o infijo. Lo importante es verlo. Por ejemplo, la palabra amoral, ¿no? Aquí tenemos un morfema derivativo. Inquietante viene de quieto, viene de inquieto, ¿verdad? Entonces, morfema derivativo, ante, por favor, aquí destaca este morfema, es también derivativo. Entonces, tenemos palabras derivadas. Muy bien, arenal. Arenal es un sustantivo que viene de arena, esa es su raíz, ¿verdad? Entonces, al es un morfema derivativo, ¿ok? Destácalo. Así como pedregal. Pedregal. Pronombres, viene de nombre, entonces pro es un morfema derivativo. La S no, porque tú ya sabes que ese es un flexivo, ¿verdad? Y real viene de real, entonces I es un morfema derivativo que indica negación. Intramuscular viene de muscular y muscular viene de músculo. Entonces intra, morfema derivativo, y ar, morfema derivativo. Muy bien, como estamos observando, tenemos un conjunto de palabras, ¿no?, formadas a través del proceso de la derivación. Ahora, lo único que puede suceder de especial es que cuando analicemos las preguntas de evaluación o preguntas relacionadas a morfología, te pregunten a partir del tipo de raíz, del tipo de palabra derivada. Por ejemplo, viene de moral y moral es un sustantivo. Es un sustantivo derivado adjetivo. Inquietante. Inquietante es, toda la palabra inquietante es un adjetivo, pero su raíz es quieto. Entonces, es un adjetivo que ha derivado a otro adjetivo. Arenal es un sustantivo que viene de arena, o sea, de sustantivo se mantiene como sustantivo. Nombre es un sustantivo y pronombre también mantiene su categoría. Real es adjetivo y real también es adjetivo. Intramuscular es una palabra, toda la palabra es un adjetivo, todo. Pero su raíz, ¿de dónde proviene? De músculo. Y yo sé que entonces su base es un sustantivo, un nombre. Entonces, a veces es necesario tomar en cuenta en el proceso de formación de palabra el tipo, la categoría de la cual proviene. Entonces, la palabra intramuscular es un adjetivo derivado de nombre. Ahora, la composición consiste en que veas que dos raíces o más se unen para formar una sola palabra. Aquí es necesario ver los lexemas. Entonces, balón-pie es una palabra que viene de balón más pie, ¿verdad? Telaraña viene de tela y de araña. Bueno, aquí la vocal se ha unido, ¿verdad? Por eso no se repite, ahí está tela, araña, ¿no? Mediodía viene de medio, determinante, y de día. Y la palabra medio funciona, por cierto, como un determinante en el castellano. Cabizbajo viene de cabeza abajo, ¿verdad? Entonces, aquí ha habido una variación con respecto a los sonidos y a las consonantes de las palabras y se ha formado la composición. Rojiblanca viene de rojo y viene de blanca.
también ha habido una pequeña variación con la vocal. Vaivén viene de ir, viene de va, viene de la conjunción y viene del verbo ven, de venir. Cascanueces viene de cascar y de nuez. No importa si al final está una marca de plural, puedo decir vaivén o vaivenes, por si acaso. Cascanueces, bueno, no se pluraliza morfológicamente, sino a través de determinantes, entonces aquí solamente tenemos dos raíces, ¿no? Altavoz viene de un adjetivo y de un sustantivo, o podría decir incluso altavoces, con una ligera variación en la Z por la C, pero es una palabra compuesta. Ahora, la parasíntesis es un proceso en el cual tú vas a ver primero el proceso de la composición, es decir, vas a ver dos raíces unidas y después vas a ver un morfema derivativo. Bien, por ejemplo, la palabra quinceañeros viene de 15, viene de año, ¿verdad? Es el morfema derivativo, entonces en eso consiste la parasíntesis. Ahora, la O y la S son morfemas flexivos y esto no es relevante para diferenciar un proceso de palabra, ¿no? Un proceso de formación. Pordioseros viene de por, que es una preposición en el castellano, viene de Dios, que es sustantivo. Es un morfema que ya lo conoces, lo estamos repitiendo ya en algunas palabras, creo que es la cuarta vez que menciono o la tercera vez que menciono este morfema. O y S, que son flexivos de género y número. Radiotelefonista viene de radio, viene de teléfono, ¿verdad? Y ahí tú ves la composición, ¿verdad? De estas dos raíces, viene de radio y de teléfono. Ista es un morfema derivativo. Radioplatense viene de radio, raíz, viene de plata, que es sustantivo, y ense, te lo presento, es un morfema también derivativo. Picapedreros viene de picar, viene de piedra, son raíces. Ya lo conoces, morfema derivativo. Entonces, generalmente la parasíntesis cumple con esta condición. Ahora, las siglas. ¿Por qué se les dice siglas? Porque son palabras formadas a través de las letras iniciales de otras categorías. Pueden ser estas categorías sustantivos, adjetivos, otras palabras, y estas generalmente se leen por deletreo y se escriben siempre con letras mayúsculas, como ONG, Organización No Gubernamental, AFP, DNI, ADN, UNMSM, que son las siglas de la Universidad de San Marcos, KGB, CGTP. En cambio, si nosotros podemos silabearlas, algunas se pueden escribir todas con letra mayúscula, salvo que tengan máximo 4 letras, máximo, como ONU, tiene 3 letras, y se puede silabear en 2 sílabas, ¿no? Yo digo ONU. En cambio, RENIEC, mira las letras que tiene 6 letras. Aquí es importante tomar en cuenta la cantidad de letras, ¿no? Y como se pueden silabear, tú dices RENIEC. 2 sílabas. Por eso se le llama acrónimo y solamente va con mayúscula la primera letra. Acuérdate un poquito en este tema de siglas y acronimia lo que habíamos hablado en la semana respectiva en el uso de las mayúsculas, ¿verdad? SUNAT tiene 2 sílabas. ¿Y cuántas letras tiene? 5. Por eso solo va la primera. SENATI tiene 3. SENATI tiene 6 letras nada más. 3 sílabas, 6 letras. Y como se puede silabear, solo va la primera. EDELNOR tiene 3 sílabas. EDELNOR. Se silabea, por eso va la primera. Entonces, en este caso recurrimos a las mayúsculas, tú recuerdas, porque eran el nombre de instituciones.
Pero SIDA, la palabra SIDA es el nombre de una enfermedad y recuerdas de que las enfermedades no van con mayúsculas, ¿verdad? Muy bien, radar, 2 sílabas, y láser, 2 sílabas. Por eso se llaman acrónimos. Son palabras también que, como las siglas, se han formado a través de la primera letra, la primera sílaba de una palabra, como ONU, Organización de las Naciones Unidas. Entonces, estas palabras acrónimas como que tienen un proceso más de palabra natural, como que se silabean, en cambio las siglas se tienen necesariamente que deletrear. Y el acortamiento es un proceso por el cual el hablante solamente considera un segmento de la palabra, acorta algunas sílabas, algunos componentes para utilizar un lenguaje mucho más rápido. Por ejemplo, al profesor a veces no lo llaman con el nombre profesor, sino le dicen profe, ¿verdad? Fotografía, le decimos foto, eso es acortamiento. Motocicleta, le decimos moto. Y a la bicicleta le decimos bici. Aquí nada más es necesario que aclaremos que la palabra profe y bici están dentro del lenguaje subestándar, mientras que foto y moto son palabras que sí se han lexicalizado y las podemos encontrar en el diccionario, se han formalizado. Por otra parte, cuando queremos clasificar a las palabras según la estructura morfológica que ellas presentan, podemos usar distintos criterios. Las palabras monomorfemáticas. Estas palabras tienen de especial que solamente van a estar conformadas por un solo morfema. Es decir, no puede haber prefijos, no puede haber sufijos, no puede haber infijos, solamente tienen su raíz. Por ejemplo, ya, temprano, nunca, sé, ojo, que no lleva tilde, porque si lleva tilde es un verbo y ahí tenemos raíz y amalgama, y la palabra flor. En cambio, las polimorfemáticas son aquellas que están conformadas por dos o más morfemas. Evidentemente, entonces, puede ser un conjunto de raíces, porque puede haber composición, o también podría ser raíz más morfema, algún morfema gramatical. Entonces, la palabra flor, flores, aquí estamos viendo, por ejemplo, la raíz, flor, y el morfema gramatical es. Campo, santo, ¿no es cierto? Dos raíces. Santa, rocino, viene de Santa Rosa. 1, 2, in, que es morfema derivativo, y la o, que es morfema flexivo. Lunares, viene de luna, raíz, ar, morfema derivativo, y es número plural. Compromisos, bueno, viene de compromiso. La palabra compromiso tiene raíz, tiene su género. ¿Por qué? ¿Cómo sé que la o es género? Porque decimos el compromiso, ¿verdad? Es un sustantivo masculino. Y la S es número plural. Las palabras variables son aquellas que pueden presentar morfema sufijo. Es decir, la raíz no viene sola, viene acompañada, o puede, en todo caso, no necesariamente lo vas a ver, puede venir acompañada de un morfema flexivo o de un morfema gramatical. Sobre todo se prefiere pensar siempre en los flexivos. Y lo único que aquí es importante que tú destaques es que ocurren con todos los sustantivos. Por eso es necesario que este tema de morfología lo asocies un poquito con nociones básicas de la sintaxis. ¿Qué es un sustantivo? A ver. Los adjetivos, los determinantes, los verbos y los pronombres. Entonces, cuando tú veas esas palabras, vas a notar, por ejemplo, en la palabra niño, yo sé que es una palabra variable. ¿Por qué? Porque la palabra es sustantivo, porque la raíz es la raíz de un sustantivo. ¿Ok? Así como la palabra mar, a pesar de que no veo sufijo, solamente está la raíz, igual puede admitir flexión.
Entonces, bueno también es variable. El determinante el es variable, porque podemos decir el, los, la, las, ¿no? El verbo caminar es variable, ¿correcto? A pesar de que tiene raíz y a pesar de que solamente tiene un morfema derivativo, que es ar. Pero puedes decir camino, caminé, caminaba. Y los pronombres, ahí sí, es pertinente que consideres que los pronombres variables solamente van a ser aquellos en los cuales tú puedes hacer la oposición. Por ejemplo, yo puedo oponer la palabra nosotros, ¿verdad? Masculino plural, a nosotras. ¿Cierto? Ellos a ellas. Esos pronombres que puedan ser opuestos. Ahí me voy a dar cuenta que presentan el género, presentan el número. Y si no puedes insertarle estos sufijos, entonces no es variable. Las invariables son categorías que van a distinguirse por estar conformadas de la preposición, las conjunciones, los adverbios y algunos pronombres. O sea, cada vez que tú estés buscando la segmentación morfológica, tienes que usar necesariamente este criterio. Una preposición, por ejemplo, la palabra de, es invariable. La palabra con o la palabra durante, que es una preposición, solo tienen sus raíces y nunca van a admitir género y número. Las conjunciones como pero, ¿no? Aunque, si no, no llevan sufijos, nunca. La palabra mañana, mañana, ¿verdad? Hoy, ahora. Siempre y cuando reconozcas la categoría adverbio, ¿ya? Los adverbios usualmente modifican a un verbo, entonces en esos contextos ahí son invariables. Y los pronombres son como lo que te dije hace un momento, no los vas a poder oponer. Por ejemplo, yo está en número singular, ¿verdad? No le puedes añadir un sufijo para marcar su plural. Entonces, este pronombre es invariable. La palabra se no lleva tilde. Se es un pronombre personal en tercera persona. No le puedes añadir un sufijo de género o número, ¿cierto? La palabra contigo, tampoco. No le puedes añadir un sufijo de género o número, ¿verdad? Nadie. A ver, añádele un sufijo de número plural, sería incorrecto, ¿verdad? Entonces, para poder analizar morfología, es importante este criterio de la variabilidad o invariabilidad de la palabra para ver cuántos morfemas tiene una unidad, una frase o una oración. Bien, estimados alumnos, ahora pasemos a revisar algunos de nuestros ejercicios. Pregunta número 1. La palabra es una unidad gramatical que puede ser caracterizada fonológica, morfológica, sintáctica y semánticamente. Según esta aseveración, establezca la correlación entre los enunciados y su respectiva caracterización gramatical. La palabra inherente contiene 4 sílabas. Muy bien, en este caso se está utilizando el término de sílaba. Recuerda de que este tema silábico es un tema de los fonemas suprasegmentales, que es una sílaba, aquella que es la unidad de pronunciación conformada por una vocal y a veces por consonantes, ¿verdad? Esa es una relación fonológica, es un concepto fonológico. Número 2, el adjetivo es núcleo o cabeza de la frase adjetiva. Si me están hablando de frase, están utilizando un criterio de la oración, es decir, de la sintaxis. La palabra felizmente, derivada de feliz, es invariable. Derivada de feliz. Ojo, te están diciendo aquí acerca del criterio morfológico, porque hemos hablado de la derivación. Entonces la 3 es con C.
4. La palabra de es polisémica y depende del contexto. Polisémica, ¿qué cosa es la polisemia? La polisemia es una relación que existe entre las palabras y sus significados. Entonces, estamos en el campo de la semántica. La palabra pero es invariable, es decir, ¿sabes lo que es invariable, verdad? Que no acepta sufijos de género y número. Y nexo coordinante. Nexo coordinante quiere decir la función que cumple la palabra en un contexto. Y esta combinación de criterios es el morfosintáctico. Pregunta número 2. El morfema es la unidad gramatical significativa abstracta en la estructura interna de la palabra, el cual se concretiza mediante morfo, audible o visible. Tomando en cuenta esta definición, elija la alternativa donde hay correcta segmentación, ojo, correcta segmentación morfológica de las palabras que aparecen en el enunciado. Repoblaron donde exhumaron momias. Muy bien. La palabra repoblaron viene de, te das cuenta que es un verbo, ¿no? Viene de poblar, de poblaron, y poblaron de poblar. Entonces, sería poblar, ¿no es cierto? La raíz, y aron sería el morfema flexivo. Donde es un adverbio y son invariables, todo es una raíz. Exhumaron viene de exhumar, ¿verdad? Exhumar, exhumaron. Tenemos la raíz y el sufijo flexivo amalgama. Y luego tenemos momias. La palabra momias, ¿de dónde viene? Viene de momia. Y decimos siempre la momia. Entonces yo sé que la A es un morfema de género femenino porque concuerda con su artículo. Entonces sería momi, raíz, A, género femenino, y la S, número plural. Por lo tanto, tu clave debe ser la alternativa C. Lea el siguiente texto poético y conteste las preguntas 3 y 4. Déjame sueltas las manos y el corazón, déjame libre. Deja que mis dedos corran por los caminos de tu cuerpo. La pasión, sangre, fuego, besos, me incendia llamaradas trémulas. Muy bien, según su configuración morfológica interna de las palabras de la lengua española, se clasifican en variables e invariables. Las primeras admiten su fijación derivativa y flexiva, las segundas no. Solo algunas invariables permiten la inserción de una pequeña clase de sufijos derivativos. Según esta caracterización morfológica, el número de palabras, y aquí viene la pregunta, ¿verdad? El número de palabras invariables en el texto poético asciende a. Recordemos, ¿cuáles eran las palabras invariables? Los adverbios, las preposiciones, las conjunciones, ¿verdad? Y algunos pronombres personales, esos que no admitían género y número, sufijos. Muy bien, en la primera palabra, déjame, aquí tenemos un pronombre. ¿Ok? Bien, luego tenemos sueltas, hay sueltos, sueltas, las manos también son variables. Y es variable porque es conjunción. Otra vez déjame, se repite. Libre, libres es variable. Deja es un verbo conjugado. Que es un nexo, es una conjunción. Mis dedos corran, todo esto son variables. Por es una preposición invariable. Los caminos. De es una palabra invariable porque es preposición. La pasión son variables. Fuego, sangre, besos son sustantivos. Otra vez se repite me. Incendia es un verbo que está conjugado. A es una preposición. Llamaradas trémulas. Aquí tenemos adjetivos y sustantivos. Entonces, como son ese tipo de categorías, son variables. La clave correcta sería la letra D. Pregunta 4. Del texto poético dice, en la gramática de la lengua española, el morfema flexivo va sufijado a la base
léxica y le asigna fundamentalmente función sintáctica. Cuando el morfema flexivo amalgama va insertado en el núcleo de la frase verbal, le añade noción de tiempo, modo, aspecto, etc. Y también establece relación de concordancia de persona y número entre el núcleo de la frase nominal, sujeto, y el núcleo de la frase verbal, predicado. Según lo expresado en el texto poético en referencia, el morfema flexivo amalgama aparece. Si me están pidiendo, chicos, aquí solamente me estoy concentrando fehacientemente en el morfema flexivo amalgama. ¿Te acuerdas que te dije acerca de los amalgamas? Que solamente se dan en verbos conjugados. ¿Dónde están los verbos conjugados? Deja, muy bien, otro verbo conjugado, déjame, otra vez deja, corran, ¿verdad? Y la palabra incendia. Es decir, aparecen 5 veces porque hay 5 verbos conjugados. La clave correcta es la letra B. Pregunta 5. Según el contexto, sobre todo fonético, fonológico, un morfema puede concretizarse sin que se afecte su significado, mediante alomorfos. Esto es por medio de 2 o más morfos, formas, no te olvides que morfo es forma, de configuración acústica y o visuográfica diferentes. Según esta aseveración, ¿en qué alternativas aparecen alomorfos? A ver, en la primera alternativa dice imposible, inventado. Esas son las palabras que destacan en la oración 1. Pero la palabra imposible viene de posible. Aquí hay morfema prefijo de negación. Pero inventado no viene de ventado, pues. Entonces aquí no hay nada. Me voy a la 2. Carlitos y Javiercito fueron hermanos. Carlitos y Javiercitos, los dos presentan la misma marca. La marca que es IT. ¿No es cierto? En la número 2 dice Carlitos y Javiercitos fueron hermanos. Y aquí tenemos IT, porque viene de Carlos, Carlitos, IT se ha insertado en la raíz, y en Javiercito viene de Javier. Y aquí se ha insertado CIT. ¿Correcto? Es decir, tenemos una ligera variación. Aquí tenemos alomorfos del diminutivo. Número 3. Encontré este tazón en aquella casona. Aquí, por ejemplo, notamos de taza, tazón, el sonido on, y de casa, casona. También es on. Es decir, son iguales, se repiten. 3, 4. Alejandro Rojas compró papeles azules. Papeles, viene de papel, aquí tienes es, y de azul, azules. Por lo tanto, se repiten. Y la número 5 dice, Rogelio es injusto, su abogado desleal. In es un prefijo de negación y desleal es un prefijo también de negación. Es el mismo concepto expresado de diferente modo. Por lo tanto, los alomorfos están en la 2 y la 5. Tu clave, la letra C. Pregunta número 6. Según la cantidad de morfemas que contienen las palabras, pueden ser monomorfemáticas o polimorfemáticas. Las primeras están constituidas por un solo morfema, las segundas por más de un morfema. Según esta aseveración, elige el enunciado donde aparecen más palabras polimorfemáticas. A ver, en la letra A, polimorfemáticas, tenemos tío, fue, porque es un verbo, tiene raíz y tiene flexivo. Herido, herida, acá también tenemos 3. En la letra B, vieron, que es el verbo que tiene la raíz y el amalgama, y no hay otra. En la letra C, aquel libro tiene raíz y tiene amalgama tiene flexivo de género. Es un verbo conjugado, también tiene raíz y amalgama. En la letra D, ella tiene género y raíz. Vio es el verbo ver más el amalgama. Lo tiene raíz y tiene lo vio o la vio, puede ser, ¿no? Acá tenemos 3. En la E, se es un verbo conjugado, tiene raíz y tiene flexivo. Vieron,
también tiene flexivo, poco, poco, poca, acá tenemos raíz y tenemos el flexivo de género y también en dinero, raíz y flexivo. Por lo tanto, tu clave en la pregunta 6 es la letra E. Pregunta 7. En la gramática de la lengua española, la derivación morfológica consiste en la inserción de un afijo, prefijo, sufijo según el contexto, o un morfema lexical de base o raíz, a fin de introducir la modificación parcial en su significado y o cambiar su categoría sintáctica. En este proceso morfológico de derivación debe haber compatibilidad semántica entre los elementos morfológicos involucrados. De no ser así, la nueva palabra formada tendría estructura semántica absurda. De acuerdo con lo expresado, correlaciones, según su compatibilidad semántica, el lexema de base contextualizado a su correspondiente morfema derivativo que aparecen en ambas columnas. Alberto Sea es cartero. Esa fruta es comible. El gato está moribundo. Encontré hierba curativa. Rosaura es cusqueña. Pregunta 8. Según las reglas de la gramática de la lengua española, el género gramatical se marca o explicita morfológica y sintácticamente. De acuerdo con esta aseveración, ¿en qué alternativa hay una explicación sintáctica del género gramatical que implica cambio de significado en el morfema lexical de base o raíz? Ojo, están aquí pidiendo que haya una expresión de género gramatical, ¿no? Género morfológico, que implique cambio de significado en el morfema lexical. En la letra A, padre, madre, son diferentes raíces. Ahí no hay nada, ¿correcto? Es todo el lexema. Gata y gato, aquí es el cambio solamente de género. No hay cambio de significado de las palabras. Es el mismo significado de la palabra, del morfema lexical. Caballos, yeguas son diferentes raíces. Aquí no hay nada. No se afectan las raíces. El género está especificado en el mismo lexema, ¿verdad? En la letra D dice el cura y la cura. El cura, aquí sí se ve afectado el género de la palabra. El cura es el sacerdote. Y la cura, ¿a qué se refiere? Se refiere a la forma de curación. Entonces, el género de la palabra está afectando la conducta del significado, la construcción del significado. Y en la E tienes perdices, machos, y perdices, hembras. En realidad, perdices y perdices es lo mismo, no ha cambiado. Machos y hembras son palabras distintas, son epicenos. Entonces, en la E no tenemos nada. Tu clave correcta sería la letra D. Pregunta 9. En la lengua española, la parasíntesis es uno de los procesos morfológicos más productivos en la formación de palabras. Consiste en la adición de afijos discontinuos, los cuales de manera simultánea rodean el morfema lexical de base o también añadiendo sufijos derivativos a una palabra formada por composición. Teniendo en cuenta lo expresado, ¿en cuál de los siguientes enunciados la palabra subrayada es parasintética? Eso me piden. Entonces, yo tengo que ver dos raíces, ¿verdad? Notemos, SIDA, tú sabes que es una palabra reconocida como acronimia. Endiosar es una palabra que tiene el prefijo en, que es una preposición, viene de Dios, que es una raíz, y luego tienes el morfema derivativo ar, er, ir, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos dos raíces más un morfema derivativo. Esta sería tu parasíntesis, tu clave la letra B. San Marcos, ya lo mencionamos en el desarrollo del tema, es una sigla. Disciplinados, como ves, tiene morfemas derivativo y flexivos, entonces es una palabra derivada. Y coliflor tiene dos raíces, por lo tanto es una palabra compuesta. Tu clave es la letra B. Pregunta número 10. La acronimia es un proceso de formación de palabras que consiste en yuxtaponer una sola pieza léxica
una sola pieza léxica las palabras iniciales o las sílabas iniciales de varias palabras para formar una nueva. También se la define como aquella sigla que puede pronunciarse como una palabra. En concordancia con esta aseveración, ¿en cuál de las alternativas la palabra subrayada es un acrónimo? La A, OMS, sigla, ¿verdad? ADN, sigla. DNI, sigla. VIH, sigla, porque todas se leen por deletreo. En cambio, OMPE es el acrónimo porque se puede silabear. Tu clave, alternativa E. Pregunta 11. Un texto escrito en dialecto estándar permite comunicación plena entre los hispanohablantes no ágrafos, ya que en su redacción se aplica escrupulosamente las reglas establecidas por la gramática normativa de la lengua española. Teniendo en cuenta lo aseverado, elija la alternativa que muestra uso correcto del género gramatical. Muy bien. Vamos a buscar el género correcto. En la A dice Carmela, la color, no se dice la color, se dice el color de tu rostro. Pablo habló ayer con la primera ministra y debería decir ministra. Los hemorroides son dolorosos y debería decir las hemorroides. En la letra D, Marcelita, Fernando tiene mucha hambre. Y efectivamente es la hambre, es un sustantivo femenino. Aquel parálisis, y la palabra parálisis es un sustantivo femenino y debería decir aquella. Por lo tanto, tu clave correcta es la alternativa D. Pregunta número 12. Cuando se redacta un texto estándar, se aplica con escrupulosidad, según el caso, las reglas establecidas por la gramática normativa de la lengua española. Según ello, ¿en qué alternativa hay uso correcto del número gramatical? Es decir, ¿en dónde se ha usado el morfema de número plural correctamente, del morfema? Letra A. Por un traspiés, y la palabra debería de decir, como dice un, solamente con la vocal. Traspié. En la B, Sara compró 2 sacapuntas para mí. Y no es 2 sacapuntas, es 2 sacapuntas. En la letra C, en esa encuesta obtuvo solo 2 síes. O sea, es el adverbio sí. ¿Correcto? Es un adverbio de afirmación. Como es un sustantivo, ojo, los sustantivos se pueden pluralizar a través del sufijo. El sufijo es solamente porque está terminando con una i con tilde. En la letra D, Felipe tiene un tumor en los intestinos. Bueno, no son los intestinos porque no son varios, solamente es uno. Debería decir el intestino. Y en la letra E, Fernando no ha leído todos los fax. Y debería decir, ya que esto es un monosílabo, todos los faxes. ¿Por qué? Porque algunos monosílabos, como box, por ejemplo, box, monosílabos, al terminar en X, se pluralizan con el sufijo es. Por lo tanto, tu clave correcta estaba en la alternativa C. Bien, estimados alumnos, espero que la clase de hoy ustedes la hayan sabido aprovechar. Y no se olviden, por favor, de seguir mis consejos. Utilicen todos los criterios. Si es una palabra variable, si es una palabra que tiene género, número, si es un verbo conjugado o no es un verbo conjugado, para no confundir la teoría, ¿ok? No se olviden siempre de darle un like a los temas y a las respuestas que se les da. Nos vemos hasta la próxima.